Hola Javier, ¿cómo está? Señor presidente. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Para ¿Cómo vos, te digo, Javier. señor presidente, Javier? No, Javier, para vos, Javier, Chiche, Javier. por favor. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Está más flaco? Sí, desde el momento de la elección hasta acá, bajé cerca de 9 kilos. ¿Cuánto? 9 kilos. 9 kilos bajaste. Sí, lo que pasa es que el último tramo de Si la seguís campaña... así, cuando terminás el mandato con Termino en piel y 22 hueso. kilos, vas a ser un biafrano. No, lo que pasa es que durante el último tramo de la campaña, bueno, la ansiedad que se generaba, tomaba una gaseosa cola Sí. de lata azul, tomaba 7 latas por día y le ponía te además, inflaste. y además le ponía azúcar. Azúcar le ponías Sí, además. sí, le ponía a cada lata 2 Para tener más sobrecitos de azúcar. Bueno, vamos a hablar de cosas más ingratas que son la realidad. Se nos está haciendo difícil a los argentinos como nosotros, vivir con el gobierno de Milei. ¿A vos se te hace fácil? No, para nada. O sea, yo tengo plena conciencia de lo que está pasando en Argentina. Lo que sucede es que corregir 100 años de desastres no es gratis y en especial las aberraciones que se hicieron en los últimos 20 años tampoco es gratis. Sí, sí, lo que ha pasado en términos de política económica con el kirchnerismo durante el siglo XXI ha sido verdaderamente una catástrofe. Porque la realidad es que cuando vos... Los peores gobiernos de todos los que te precedieron fueron los Kirchner. Sí, claramente. No, claramente. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández ha sido verdaderamente lamentable, ha sido desastroso. Digamos, está casi a la par en lo malo al de Alfonsín. Recordemos que Alfonsín huyó 6 meses antes en medio de una hiperinflación, ¿no? Es decir, donde la inflación murió pensando que la gente no le perdonaba la hiper. Y entonces lo que sucede es que durante lo que fue todo el kirchnerismo se exacerbó el consumo, se castigó el ahorro. Al castigarse el ahorro no hubo inversión suficiente como para sostener el stock de capital de la economía, por ende la productividad se derrumbó y por eso tenemos salarios miserables. De hecho, en la convertibilidad el salario promedio en Argentina era de $1.800, que a moneda de hoy sería el equivalente a $3.000. El salario promedio de la Argentina hoy, si nos mantuviéramos en términos reales como en la convertibilidad, estaríamos en $3.000. Y sin embargo los salarios de hoy son de $600. Sí, hoy nos enteramos que hace falta más de $1 millón para no ser pobre. No, con lo cual hoy mucha gente ha caído en la pobreza. Bueno, pero es que justamente es como consecuencia de esto. Es decir, esta estrategia populista de distorsionar los precios, de exacerbar el consumo, de castigar el ahorro y castigar la inversión, eso ha generado que hoy los salarios hayan perdido 80% respecto a lo que teníamos en términos de la convertibilidad en moneda constante. Entonces, naturalmente, cuando uno... Necesitas 5 jubilaciones para no ser pobre. Está bien, pero lo que estoy diciendo es, de vuelta, pero lo que tenés es un país que se ha empobrecido. Argentina, por ejemplo, no expande su PBI desde el año 2011. Eso quiere decir que en términos per cápita estamos 15% abajo. Entonces, frente a semejante catástrofe, bueno, esta es la realidad. Y de hecho, vos me decís las jubilaciones. Mirá, el gobierno de Alberto Fernández se fue con jubilaciones de $80. Y ahora nosotros con el bono estamos pagando 200.000 pesos, que son $200. Es decir, a los jubilados le aumentamos 150%. Bueno, está bien, digamos, o sea, de vuelta no estoy diciendo... Sabés que están en el fondo del precipicio. Está bien, digamos, es que en realidad están en el fondo del precipicio los argentinos. Es decir, digamos, peor es la situación, digamos, porque Argentina tiene cerca de poco más de 50% de pobreza. En el segmento de los jubilados tiene 15% de pobreza. Y en el segmento de esa cifra no la creo, pero no porque no te la crea vos, porque es un dibujo del INDEC. Bueno, está bien, digamos, es como se hacen las estadísticas. Y después, cuando vos tomás el segmento de 0 a 14 años, el 70% de los chicos son pobres. Sí. Entonces, Argentina es un país que se ha empobrecido. Argentina es un país que, como consecuencia de las disparatadas políticas populistas que se llevaron a lo largo de lo que va del siglo XXI, Argentina, digamos, se ha convertido en un país miserable.
Claro, pero yo lo que te pregunto es lo siguiente. Dios, ahora lo que... si esa vos es la crees foto, que, si esa vos- es la foto. No, esta es la película. Es decir, Argentina entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y es 140. Digo, Argentina durante los últimos 20 y pico de años hizo un desastre. Es decir, creer que se puede corregir de la noche para la mañana es una Yo no utopía. digo que se pueda corregir, pero lo que pasa es que vos diste distintos tiempos. Primero en 15 años. Después en otra vez a un periodista del Wall Street Journal le dijiste que eran 2 años, pero la gente no aguantaba uno. Pero son distintas cosas. Es decir, a ¿En ver, qué momento se empieza a ver el resultado? a ver, vamos a... Uno tiene expectativa cuando ve el resultado. Una cosa es cuando vos hablas de un proceso de crecimiento que se miran en intervalos de tiempos muy grandes. Digo, cuando yo hablo de los intervalos, por ejemplo, de crecimiento económico, hablo de periodos largos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si chequeás todo lo que dije en la campaña, es Argentina, si hace las cosas como corresponde, Argentina en 35 años se podría convertir en un país desarrollado. Y es más, no solo eso, sino que 2/3 de esa mejora se lograría en 1/3 del tiempo, es decir, en 10, 12, 15 años. Eso es lo que dije siempre en términos de crecimiento económico. De hecho, nosotros cuando llegamos enviamos el decreto de necesidad y urgencia y enviamos la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que son 1000 reformas, algo que no hizo nadie en la historia argentina, y eso nos implicaba subir en términos de libertad económica 90 puestos. Eso nos ponía en un sendero de crecimiento para que de acá a 20 años... ¿Inmediato? Bueno, No. para. Chiche, no lo vas a arreglar de un día para el otro. Entonces, digo, entonces hablemos en serio. O sea, para hablar de las tonterías de que hablan los kirchneristas, me llamo un kirchnerista, yo voy a hablar en serio, porque yo hablo con la ciencia. Entonces, en estos términos vos ahí mejorábamos 90 puestos en términos de libertad económica. Eso significa que Argentina se podía parecer a un país como Alemania, y eso se da en un lapso de 20 años, 25 años. Es decir, toda esa ley de bases y todo el DNU implicaban un conjunto de reformas estructurales para que Argentina entre en ese sendero de crecimiento. Como la miserabilidad de la casta política no está dispuesta a resignar ninguno de sus privilegios, terminaron volteando la ley y en realidad la estaban desguazando, motivo por el cual yo la retiré, y al mismo tiempo, obviamente ahora van a querer ir contra el DNU porque está en la naturaleza de los políticos ladrones querer seguir robando. Porque tanto el DNU como la ley de bases básicamente tiene 3 cosas. Una es darle más libertad a los argentinos, 2, ir a estructuras de mercado más competitivas, y 3, terminar con el robo de la política. Bueno, los políticos no quieren dejar de robar. Entonces, esos son los problemas que están planteados. Eso, si vos querés, es la estrategia de largo plazo. Es una cuestión de largo plazo. Es pensar con lógica a largo plazo y poner a la economía en un sendero de esas características. Eso es una cosa. ¿Cuándo vas a empezar a ver la mejora? Mirá, la mejora la estás viendo. ¿Hoy? Sí, claro. Y además la gente la está viendo. Te voy a pasar algunos datos. Mirá, nosotros cuando asumimos, en realidad en la primera semana de diciembre los precios venían creciendo al 1 diario. Eso anualizado te da 3.700% de inflación. Cuando tomabas las 2 primeras semanas de diciembre, o sea, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si vos tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, eso anualizado te da 17.000%. Es decir, nos dejaron plantada una hiperinflación. Lo puedo explicar de distintas maneras. Pero esta es la más obvia y la más fácil de visualizar. Ahora bien, nosotros, el IPC, ya en la tercera semana corría el 30% y terminó en 25%. Quiere decir que en la última semana de diciembre hubo retracción de algunos precios. Es una bocha igual. Yo no dije que era un buen dato. Lo que dije es, ¿qué es lo que me dejaron? Me dejaron una economía que venía viajando en mayoristas al 54%, con lo cual, no necesariamente hubiéramos estado muy lejos de eso. Pero como consecuencia de que nosotros empezamos un programa de estabilización muy duro, donde apuntamos al déficit cero en lo fiscal, en el saneamiento del Banco Central y en el sinceramiento del mercado de cambios, con ese conjunto de situaciones, eso
al no generar emisión monetaria, no hubo convalidación de precios, entonces los precios no podían seguir creciendo al ritmo que venían. A partir de ahí, digamos, la inflación de diciembre fue 25, la inflación de enero fue 20, y se espera, digo, el consenso de mercado es... ¿No tenés el número de hoy todavía? No se puede porque, digamos, se va a hacer comunicado a las 16 horas. Entonces, ¿A vos no te pasan el papelito antes? pero no corresponde. Pero yo te digo, si vos... Pero es más o menos del 15. Parece que está debajo del 15. O sea, con lo cual es un numerazo, porque el consenso de mercado estaba arriba del 15. Entonces, si vos a eso, además, le vas a restar el arrastre estadístico, que son más de... Digamos, hay algunas estimaciones que dicen que es 2,5, hay 2,8, perdón, y hay otras que dicen que es 4,5. Ponele 3,5. Si a eso vos le sumás la baja, digo, la suba de prepagas, que es de una vez para siempre, y la suba de tarifas, que es una vez para siempre, o sea que son... Estos aumentos son una vez para siempre. Claro, son cosas puntuales, claro, que tienen que ver con las recomposiciones de precios. En ese contexto... Al número que vos veas, le vas a tener que restar como 5 puntos porcentuales. Cuando pase eso, vamos a estar hablando de una inflación de un dígito. Ahora, esto es decir, esto no es menor, porque la inflación es el impuesto más regresivo de todo. A quien más le pegas a los que menos tienen, a los más vulnerables. Es decir, la forma de hacer verdadero progresismo es tener una política monetaria sana que destruya la inflación. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Pero yo te pregunto lo siguiente, las compañías petroleras no perdían plata. Sí, ¿y qué? No perdían plata. Les permitió un aumento del 100 y pico %. Las compañías de prepaga no sé si perdían o no lo sé. Pero lo que pasa es que la clase media no puede pagar 150%. ¿No lo convalidará con demanda entonces? ¿Cómo? No lo convalidará con demanda. Vos no podés estar falseando los precios. ¿Pero por qué ahora tu ministro de Economía ayer llamó a los empresarios? Pero es que no funciona así. Porque no funciona así como estás planteando, Chiche. Si la economía funcionara de esa manera, llamando por teléfono y apretando empresarios, es decir, el método Moreno, o el método... No, es otra cosa, es otra cosa. Ahora te voy a contar lo que hizo Caputo. Si querés te lo cuento. Dale, sí. A ver, el método Moreno o el método del kirchnerismo de apretar gente vía llamados telefónicos o mecanismos un poquitito más violentos que eso, no funcionan. Es más, yo te aviso, Diocleciano le cortaba la cabeza al que subía los precios. Y no funcionó. Es decir, porque si funcionara esto, el mecanismo del apriete, los controles de precios funcionarían. Y hay 4.000 años, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salario, y es cómo no combatir la inflación. Es decir, con lo cual los controles de precios, los aprietes, todo eso no funcionan. Es decir, la inflación no se controla así. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque emitís dinero, o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas a la vez, y eso hace que el dinero pierda valor y todos los precios expresados en unidad monetaria suben. Lo que estamos haciendo nosotros en materia monetaria es impresionante. Desde que nosotros asumimos, la base monetaria no varió. La base monetaria de Argentina sigue siendo la misma. Y en el medio compramos 9.500 millones de dólares. Tuvimos que pagar los puts que nos dejó el anterior gobierno para mentir sobre el tipo de cambio. Tuvimos que pagar la remuneración de los pases, ¿sí? Pero lo que hicimos fue, con el BOPREAL y con la política fiscal, sacamos tantos pesos de la calle que hace, pesos. Bueno, hace que la cantidad de dinero en la base monetaria sea la misma, pero hoy tenés de respaldo 9.500 millones de dólares. Es decir, es impresionante. Por eso en el último mes se te cayó como un piano el dólar. De hecho, una de las cosas... ¿Es un efecto deseado o es un efecto no deseado? A ver, el efecto deseado es que baje la inflación. A ver, el dólar de hecho es un activo financiero que te puede permitir anticipar lo que puede pasar con los precios. Y lo que te estoy diciendo es que decayó, digamos, más de 25% el precio del dólar. Yo me acuerdo, digamos, otros candidatos que, digamos, hablaban del dólar a 6.000 pesos. Había un chanta que decía, no, si es una cuenta fácil, ¿sí? Digo, te da 6.000 pesos. Digamos, hablaban del dólar a 10.000.
Bueno, está abajo de 1.000 pesos. Hoy la brecha, si corregís por impuesto país, es cero. ¿Y por qué no abrís el cepo hoy? No, porque todavía, desde mi punto de vista, todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo. Si bien hay economistas que consideran que se podría abrir, porque cuando vos tomás la base monetaria en términos de PBI, a lo largo del siglo XXI en promedio fue 10% del PBI. Hoy es 2,6. Es decir, que claramente hay poco dinero en la economía. Muy poco dinero. Bien. Es más, si vos mirás el crédito del sector privado no financiero es 4% del PBI. Cualquier país que toma de América Latina está arriba del 70-80% del PBI. Ahora, esto no lo generé yo, Digo, lo generó el kirchnerismo, digamos, con todo el desastre que hizo. Y no solo eso, sino que además hay otro tema que tiene que ver con los depósitos. Y ahí hay un tema. A mí todavía no me queda claro que si yo abro el cepo, no tengo una corrida. Entonces, está claro que si lo hacía al inicio de la gestión, iba a haber una corrida y la hiper, digamos, tenía lugar. Está claro que con las condiciones monetarias de hoy es 50 y 50. Bueno, prefiero esperar un poquito más y cuidarme en salud. Eso es lo que yo estoy pensando. Y de hecho hoy se conoció una nueva medida del Banco Central que bajó la tasa de interés. Sí. Eso hace que, por ejemplo, la base monetaria crezca 530.000 millones de pesos menos. Eso significa, además, que se frena, hay un 5% menos de crecimiento de la cantidad de dinero. Mirá si, digamos, no hay buenas noticias. Es más, porque eso es lo que te marca la inflación futura. Todavía en plata la gente en el bolsillo. Porque tarda en llegar. ¿Tarda en llegar cuánto tiempo? Bueno, nosotros creemos que en cuanto nosotros podamos terminar de limpiar el balance del Banco Central y podamos abrir, a partir de ahí la economía empieza a recuperarse fuertemente. ¿Alguna vez me dijiste que...? Lo que digo es, no voy a abrir el cepo hasta que no tenga seguridad de que no me como un descalabro monetario. Ahora, lo que digo es, ¿la dolarización sigue siendo un objetivo? En realidad siempre fue competencia de monedas. Y una solución es que los argentinos elijan solo el dólar. Pero en realidad es competencia de monedas. No es dolarización, es cualquier moneda. La moneda que vos quieras. Y siempre lo expliqué así. Si vos, no sé, es más, fíjate esto. Si vos fueras una persona que se dedica al negocio petrolero, probablemente tu moneda sea el WTI. Si vos estuvieras en el precio, en el mercado de gas, tu moneda va a ser el BTU. Si fueras una persona que trabaja en el campo, seguramente tu moneda sería el precio de la soja en Chicago. Es decir, va a tener que ver con... Mirá, el modelo de la competencia de moneda es como si vos tuvieras una canasta de monedas, pero los ponderadores lo determina la gente con las monedas que eligen. Con lo que tienen. Claro, entonces si vos tenés que hacer transacciones con Europa, vas a usar el euro. ¿Pero hay países que hacen eso? No me importa si lo hacen, digamos, ¿qué tiene que ver? Digamos, pero a lo mejor es un modelo que vos tenés solamente vos. No, lo que sucede es lo siguiente, eso es una falacia, porque si yo se llama falacia ad populum, porque si yo me pongo en esos términos, en el año 1813, la verdad que había esclavitud en todo el mundo, y entonces eran unos locos los de la Asamblea del año 13 que abolieron la esclavitud, ¿no? O sea, y sin embargo, digo, en el vientre, ¿no? Pero, o sea, con los que nacían ya eran libres. Entonces, y sin embargo, era una medida correcta. Digo, lo que sucede es que si la mayor estafa de la humanidad es la creación del Banco Central. Y el problema es que los políticos no quieren ceder a esa estafa. ¿Sabes cuánto le estafó el kirchnerismo desde el Banco Central en el último gobierno a los argentinos? 28 puntos del PBI. ¿Y a dónde lo puso? ¿Se lo guardó? El déficit que financió con emisión monetaria, 28 puntos del PBI. Digo, después habrá visto con quién se lo repartía, con quién se asociaba. 28 puntos del PBI, es una estafa. Una estafa. Bueno, ¿sabes de esos 28 puntos, sabes cuánto emitió en el último año para tratar de ganar las elecciones? 13. 13 puntos. 13.
¿13 del PBI? 13 puntos del PBI. Decían que había gastado 3. No. Se gastó 13. Gastó entre el Tesoro, entre las compras de bonos para poder inyectar. Pero entonces fue Massa lo peor que le pasó al país. Y lo que hizo fue verdaderamente muy duro. Digamos, dejó plantado un desastre. A ver, Chiche, no solo eso, y también estaba lo que es la emisión endógena, que además pasaron del ELIX, que eran instrumentos que podían oscilar entre 30 y 60 días, lo pasaron a pases, con lo cual en operaciones a un día. Es decir, yo recibí todo ese despiole monetario con operaciones a un día. O sea que en un día me podían romper el gobierno y mandarme una hiper. Entonces, fíjate esto, la base monetaria es 2,6 del PBI y emitieron 13. Es decir, ¿entendés que yo podría solamente con eso multiplicar por 5 los precios? Además, tenía para cuadruplicar la cantidad de dinero con el problema que... ¿Cómo estaban manejando los números? Con lo que estaban dejando en el Banco Central, o sea que podía multiplicar los precios por 20. Y si además considero el sobrante monetario, podía multiplicar los precios por 40. ¿Me entendés? Estamos hablando de 3.900%, casi 4.000 de inflación así de pique. ¿Vos te das cuenta del desastre que generaron? Eso es lo que... Entonces, ¿vos qué crees que hubiera pasado si yo, en lugar de ajustar, hubiera seguido con el siga-siga de la maquinita y del déficit y la emisión monetaria? No, yo no creo que... Yo creo que si te vienen a ajustar... Pero nos ponemos de gorro, terminamos en una hiperinflación y la caída en el nivel de actividad hubiera sido muchísimo más profundo. Entonces vos me preguntás, ¿vos sabés cómo está la gente? Claro que sé cómo está la gente. Si yo veo, digamos, todos los números, digamos, o sea, el mapa de actividad está todo rojo. Pero te voy a contar algo, porque esto es importante. El 70% de los argentinos tienen claro que estamos mal. O sea, nosotros tenemos muy claro eso. Ahora, hay algo que es más importante. Cuando vos mirás las expectativas de acá a los próximos 6 meses, cuando nosotros asumimos, el 20% creía que íbamos a estar mejor de acá a 6 meses. En enero, ese número, cuando empezaron a ver lo que estábamos haciendo, saltó a 30. En febrero... 30 meses. No, 30% de la gente que cree que en 6 meses vamos a estar mejor. En febrero saltó a 40. En realidad a 42. Febrero cerrado. Después vino el discurso. O sea, con lo cual es poquito tiempo, ¿no? Digamos, o sea, entre el discurso y febrero cerrado, nada. Se les dio 2 o 3 días a la gente para que madurara el discurso. ¿Sabes qué porcentaje de los argentinos creen que vamos a estar mejor en 6 meses? ¿Cuánto? 47%. Es decir, que los argentinos empezaron a ver los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar las cosas. Pero lo sientan. Pero es que, a ver, nos dejaron un desastre. Entonces, la otra es, proponeme qué otra cosa hacer. ¿Qué querés que haga? ¿La que dice Kicillof, que se podía haber evitado el ajuste, seguir con el déficit fiscal financiado con emisión monetaria? Una hiper. Una hiper. ¿De qué me estás hablando? Una hiper es 95% de pobres. Es una caída del PBI de 25, 30%, un desastre. Digo, ha pasado en Venezuela. Yo viví 2 hiper, así que sé. Bueno, por eso, digo, entonces, en ese sentido, está claro, digamos, lo que hicimos. Y nosotros hicimos, vos fíjate esto, nosotros, mira, yo te voy a decir algo. Cuando vos tenés déficit gemelos por 4% del PBI, estás en una situación de alerta. Si vos tenés 8, sos candidato a pegarte la piña. Sí. Pero no más o menos, que te la vas a pegar. Digo, es cuestión de días, por decirlo de alguna manera. ¿Sabés cuánto heredamos nosotros de déficit gemelos? 17% del PBI. De esos 17% del PBI de déficit gemelos, 15 eran déficit fiscal, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Nosotros, mirá, una de las cosas que hicimos es déficit cero en el fisco. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr a lo largo del 2024. Después, como venían los números, entre motosierra y licuadora, nosotros creíamos que alcanzábamos el equilibrio primario, o sea, el operativo en enero y el financiero en marzo. Sí. Y lo logramos en marzo. Lo logramos en marzo.
perdóname. Pero con cosas impagas, logramos ¿o no? enero. Mentira, Porque ¿qué la cosas gente impagas? Transener Es dice- mentira, eso es mentira. Digo, eso es mentira. ¿Qué cosas impagas? O sea, eso es mentira. Nosotros, digo, estamos pagando todas las cuentas. Es decir, ¿lo logramos cómo? No tenés cuentas atrasadas. No. No más allá, digo, de lo que es la dinámica propia del Estado. Porque en ese sentido estamos súper ordenados. Entonces, y esto, es más, nosotros, después de que al gobierno anterior se le cayó el acuerdo con el fondo de tantos incumplimientos, Sí. vos, después de semejante desastre, en reflotar el programa podés tardar 3 meses. ¿Sabés cuánto tardamos nosotros en reflotar el programa? Un fin de semana. Es decir, no hay registro histórico. Porque después dicen, no, bueno, así como lo hicimos Milei, lo hace cualquiera. No, cualquiera no, porque de los últimos 123 años, tuvimos 113 déficit y el único que hizo un ajuste así fui yo. ¿Por qué no les llega comida a los comedores? Eso es falso también. Eso es falso. Lo que pasa es que si vos le preguntás a los que perdieron los curros... No, yo no estoy hablando A de ver, eso. yo te voy a decir... Yo mirá, camino en la calle. No, yo te voy a decir algo. Varias cosas. La primera es, nosotros duplicamos la tarjeta alimentar. Sí, eso sí. Duplicamos la asignación universal por hijo. Sí. Duplicamos la asistencia a las madres embarazadas. Sí. Cuadruplicamos la asistencia para que los chicos tomen clases, para que puedan comprar útiles para empezar las clases. Además, hicimos un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado, que los padres no pueden pagar la cuota. Pero eso nunca llegó. Sí, está todo funcionando. Yo el otro día estaba, digamos, cenando con un amigo y básicamente su empleada Eso ya le doméstica... avisaron a los padres que si vos no podés pagar la cuota te ayudan. Sí, lo tienen que coordinar con el colegio. Y la ayuda se hace desde ANSES. Entonces, ¿cómo que, digamos, entonces... Y el tema de los comedores, ¿sabes cuál es el problema, Chiche? Que estamos terminando con los curros. Es decir, a ver, una de las cosas con las que nosotros terminamos fue con el tema de los intermediarios. Digo, ¿vos por qué te crees que fue la manifestación de Beliboni cuando apenas asumimos? ¿Sabes qué fue lo que pasó? La gente recibía un plan y tenía, es cierto, tiene una tarjeta y cobra la plata y no hay intermediario ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede, Chiche? Que después le tenían que verificar que había hecho alguna tarea, que no era ni más ni menos que ir a las marchas y todas esas cosas. O sea, de trabajar nada, sino... No, yo No quiero que quede claro esto. A mí me ¿Sabes lo preocupa que la hizo comida Petovela? nomás. ¿Sabes lo que hizo Petovelo? Dijo que no vayan y no tengan que certificar más. ¿Sabes qué implicó eso? Duplicarle la asistencia que recibían, porque no tuvieron que dejar el peaje a farsantes como Beliboni. ¿Me comprendés? Por eso fuese a quejar. ¿Por qué? Porque digamos, perdió la caja. Hay un Registro Nacional de Comedores, por ejemplo. Pará, porque ahí también te voy a contar cosas que pasan. Bueno, la mitad de esos comedores no existen. No existen. No existen. Eran todo mentira. Y te voy a decir otras cosas que pasa con esto. Cuando vos vas a los comedores te dicen que comen 500 y cuando vas ahí son 50. No solo eso, te voy a contar otra cosa más. Cuando te piden los bolsones de comida, te piden para determinada cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ministra Petovelo? Pidió el DNI de las personas que estaban recibiendo eso. Y los nombres, no se lo querían dar. Entonces, por un lado te mentían en la cantidad. Y ahora te voy a decir algo todavía más cruel. Cuando te cotizaban el bolso de comida, te ponían todo alimento premium, o sea, fideos premium. Entonces, vos pagabas por los fideos premium. Cuando vos recibías el bolsón de comida, vos tirabas los fideos y se deshacían en el agua. Es decir, no solo que te robaban, Eso lo sé. no solo que te robaban en la cantidad que te mentían, sino que además te robaban en la calidad. Bueno, nosotros estamos corrigiendo todo eso. Entonces, bueno, hay un montón de gente que se está perdiendo un montón de negocios. Entonces, imagínate, ¿cómo querés que estén? Y te van a patalear, te van a decir que falta esto, que falta el otro. Pero todo eso es falso. Digo, si no, digamos, querés, la llamamos a la ministra Petovelo, la pongo acá y te cuenta todo. Vos sabés que Petovelo, una de las cosas que tuvo que hacer, tiene una brigada anticorrupción dentro del ministerio. Entonces,
todas las semanas va a un área distinta. Y como verás, todo el tiempo estamos detectando ¿qué? Choreos. Digamos, ¿qué quiere que siga con los choreos? ¿Que voy a seguir bancando a esos delincuentes? No. Entonces, bueno, claro, al que le sacás el curro va y se queja. Y obvio, claro. Ahora lo que te digo es lo siguiente, pero están abastecidos los comedores, no puedo decir que la Sí que mitad no estamos. existe, pero la mitad que existe tiene... Sí, claro que digo, obvio. Es más, hasta incrementamos, por ejemplo, hay un par de acuerdos nuevos que se hizo, digamos, para incrementar la asistencia. Digo, el que me acuerdo ahora es el de Cáritas, por ejemplo. Ah, pero es muy limitado el de Cari. Bueno, digo, no es el único, digo, por eso te estoy diciendo, son varios los acuerdos. Entonces, digo, la política... De hecho, una de las cosas que hizo el Fondo Monetario fue ponderar nuestra política social. Pero le dijo, ojo, que la gente no se quede al costado del camino. Pero de vuelta, si justamente el fondo validó, fondo digamos, lo que estábamos por la haciendo. inquietud popular. Pero no solo eso, sino que además nosotros estamos haciendo programas con otros organismos internacionales para hacerlo todavía más eficiente y más poderosos. O sea, estamos haciendo un trabajo fenomenal. Es un área que se está moviendo de una manera muy intensa. Si no, con la situación que hay hoy, digamos, esto estaría totalmente dinamitado. Bueno, lo que pasa es que para mí 60% de pobres, 50 y pico por ciento de ¿Y qué te pobres... crees que los inventé yo? No, eso no te estoy Eso es indicando, el ¿no? resultado de 100 años de errores de política económica y en especial los últimos 40 y muy especialmente los últimos 20. Digo, ¿qué querés? ¿Que lo arreglen un día? No se arregla en un día. No se arregla en un día. Es decir, si yo te digo que tengo la solución de que se arregla en un día, te estoy mintiendo, chiche. Eso se lo dejo a los chantas de los keynesianos, a los marxistas, a todos los mentirosos de izquierda se lo dejo. Yo digo, vengo y te digo, hay una sola forma que se sale de esto. ¿Sí? Digo, de esto se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pero, por ejemplo, la clase media está muy apretada con el tema de las prepagas. Yo sigo sin entender por qué autorizaron todos esos aumentos. Porque no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si vos si querés podés seguir vendiendo el precio. Mentilo el precio. ¿Sabés qué te va a pasar? Te va a degradar la calidad del servicio. Entonces es mucho mejor que Igual se decayó la calidad del servicio. Bueno, porque todavía, digamos, o sea, no cuadra la ecuación del sistema. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿El sistema público? ¿Te acuerdas? No, pará, te cuento. No, te cuento, porque en el sistema público el Estado te cuida. Cuando vino el COVID, si hubiéramos hecho las cosas como un país razonablemente mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos de verdad y tuvimos 130.000. O sea que el Estado presente nos costó 100.000 la vida de 100.000 seres humanos. Entonces, ahora, no vengamos con, digamos, porque acá es, ok, ¿cuál es la alternativa? Digo, yo vengo a proponer alternativas que funcionan, que están basadas en el funcionamiento del sistema de precios. Las otras alternativas no funcionan. Ahora quieren aplicar las que no funcionan. Bueno, hubieran votado a los que nos trajeron este fracaso. Digamos, ¿quieren seguir haciendo lo mismo? Ok, hagan lo mismo. Digamos, vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Es decir, yo vine para cambiar esta realidad. Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer. No me explicaste por qué Caputo llama a los empresarios. Te lo explico. Te cuento algo. Esto es muy importante. Cuando empezamos el gobierno, había gente que no creía que nosotros íbamos a hacer lo que estamos haciendo. La realidad estamos sorprendiendo a todo el mundo con lo que estamos haciendo. Te lo puede decir el propio staff del fondo, reconoce que no solo que no pasó nunca en la Argentina, sino que no pasó nunca en la historia, digamos, del mundo. Y una de las cosas que sucede, para que sea más fácil de entender, los empresarios estuvieron priceando los bienes como si el dólar se iba a 2.000 o a 3.000 pesos. 2.500 pesos. Exacto, entre 2.000 y 3.000, o sea, 2.500 pesos poner el promedio. 2.500 pesos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se encuentran con que nosotros no emitimos dinero, no convalidamos monetariamente esa aberración, ¿qué es lo que pasa? Y el problema es que esos precios quedaron desfasados. Son los precios más altos del mundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a hacer promociones. Entonces viene el 2x1, el 3x2. Digo,
eso se llama fijación no lineal de precios, porque según cuánto compras es según el precio que encontrás. Y eso no puede ser bien capturado por el índice de precios, porque el índice de precios toma... El índice de precios toma el precio unitario. El precio unitario, exactamente. Entonces, lo que hizo el ministro Caputo fue para hablar con los empresarios y básicamente que sinceren los precios. Que sinceren los precios y abrir las importaciones. Y hoy lo anunció tu vocero, que abrieron las importaciones. Exactamente. El producto de primera necesidad. Exactamente. Entonces... ¿Eso que va a bajar el precio? Eso va a hacer que el nivel de precios sea menor ante una dada tasa de inflación. ¿Vos crees que eso da resultados? Digo, porque después le van a poner el precio, el impuesto país o no. El impuesto país está, pero aún así está mucho más bajo que... A ver, hoy no sé, en un momento en la reunión de gabinete hablamos del precio del pan lactal. Acá está el equivalente de $4. En cualquier supermercado del mundo no cuesta más de $2. No puede costar más. Y bueno, entonces... Y produciendo nosotros trigo, además. Bueno, por eso. Entonces, evidentemente, digamos, todo ese error de expectativas, digo, bueno, si uno puede ayudar a coordinarlo... ¿Y los empresarios qué le dijeron a Caputo? Que estaban de acuerdo porque, bueno, digamos, se ¿Van a equivocaron. bajar los precios? Y van a agarrar y van a informar los precios que verdaderamente son. Entonces eso va a implicar que claramente eso se va a notar. Si eso se produce es muy importante, porque digo, ahí va a notar la gente alguna mejora. Es que, bueno, es que... Estamos pagando precios internacionales. Bueno, está bien. Con digamos, salarios de Biafra. Bueno, está bien, digamos, las cosas, digamos, si vos no las pudieras vender acá y la podés vender afuera, la vendés afuera. Entonces, de vuelta, no podés violentar el sistema de precios, porque justamente estamos empobrecidos por violentar el sistema de precios. Porque violentar el sistema de precios es violentar la propiedad privada. Por eso, digo, a mí me causa gracia y dice, no, bueno, el primer punto del Pacto de Mayo es una obviedad porque la propiedad privada está declarada en la Constitución. Sí, pero cada vez que metes un control de precios, cada vez que metes impuestos, estás violentando la propiedad privada. Es decir, justamente lo que ha hecho la política argentina es una orgía en contra de la propiedad privada. ¿Se va a hacer el Pacto de Mayo? Bueno, primero hay que avanzar en que salga la ley bases con capítulo 4. O sea, la ley bases con capítulo 4 es con las reformas fiscales. ¿Para qué quiere la delegación de poderes especiales? Porque muchas veces requiere algunas cosas, mucha celeridad, y el Parlamento se toma mucho tiempo en una situación muy complicada, y que no solo que es muy complicada, sino que algunos, digamos, en las discusiones en particular, empiezan a defender intereses espurios. Digo, mirá lo que pasó con los fondos fiduciarios. Ahora, los fondos fiduciarios no son nuevos, pero sin embargo, los que destapamos esas ollas fuimos nosotros. Hay un montón de cosas que no son nuevas y las estamos destapando nosotros. Bueno, porque pero ahora tomaste control vos de los fondos fiduciarios. Están bajo la órbita del Ministerio de Economía y vamos a terminar con toda la maraña de robo. ¿Pero algunos de ellos son necesarios? Habrá que analizar uno por uno. Y no sé si los transportes en zonas menos... Violentar las señales de precios no funciona. Pero no hay la economía en el mundo tiene precios subsidiados. Bueno, es que lamentablemente, digo, podría funcionar muchísimo mejor. El mundo si... Pero son países libres, digo, no es que no lo tienen. Depende, hay que ver a qué llama vos un país libre. Digo, en Europa es una maraña de regulaciones. Por eso te digo, Europa... Bueno, maraña, bueno, los tractores, todos los agricultores... Sí, bueno, y por eso no crece. Y por eso está estancada hace muchísimos años. Es la zona del mundo que menos crece. Justamente, ¿por qué? Porque tiene un montón de regulación. Ahora, cuando vos tomás Irlanda, que es uno de los países con mayor libertad económica en el mundo, hoy tiene un PBI per cápita que supera los $100.000. O sea, tiene un PBI per cápita 50% más grande que el de Estados Unidos. ¿Cómo lo lograron? Con libertad económica, lo que proponemos nosotros. Es el único ejemplo que lo lograron con libertad económica.
No, ¿querés un ejemplo más cercano? Israel. Argentina. Argentina, digamos, en el siglo XIX, en 1860, cuando puso en marcha el modelo de Alberdi, de ser un país de bárbaro, en 35 años pasamos a ser la primer potencia mundial. ¿Qué te parece? Ese es el modelo. Acá todos me avisan que abrieron las importaciones de alimentos. Y obvio, claro. Digamos... ¿Me podés contar qué pasa en Rosario? A ver... ¿Se te fue de las manos? No, ¿Se le fue el país? no, de vuelta. Digo, ¿vos te crees que eso... Digo, a ver, que Rosario es un problema, ¿te crees que es nuevo? ¿Es nuevo para vos, Rosario? Ahora, digo, si vos durante muchísimos años tuviste socialistas en el poder, gente laxa, con las ideas a la Zaffaroni, bueno, digo, era obvio que te iba a pasar eso. Ahora, nosotros nos encontramos con el problema, en lugar de agarrar y tirarle todo a Puyaro, ¿me entendés? Que también llegó ahora. Bueno, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿en qué podemos ayudar? Entonces estamos ayudando, porque recordemos que la seguridad es un problema. Argentina es un país federal, por lo tanto la seguridad, la educación, la salud son todos temas de cada provincia, no es el tema de la nación. Si se nos requiere, nosotros damos asistencia. De hecho, el lugar donde hay mayor cantidad de... Santa Fe es el tercer lugar con mayor cantidad de fuerzas federales. Ahora le hemos enviado 450 efectivos más. Estamos mandando a la Gendarmería, estamos mandando a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estamos enviando al sistema penitenciario. ¿Pero por qué hablan de la Fuerza Armada? La Fuerza Armada no pueden actuar. No estoy hablando de la Fuerza Armada, estoy hablando de las Fuerzas Federales. Pues hablé de las fuerzas federales. Fuerzas Armadas, no, estoy hablando de las fuerzas... La ley de seguridad interior lo impide. Por eso. Dije de las fuerzas federales, no dije de las fuerzas armadas. No, pero ayer lo mencionó en un momento Patricia y lo mencionó Puyaro. Ahora es otra cosa. Ahora después voy a explicar eso también. Además, extendimos las zonas a 8 zonas para intensificar los ataques. Es decir, con lo cual estamos trabajando muy fuertemente para... y además... El Ejército, lo que tiene permitido dentro de la Ley de Seguridad Interior es brindar apoyo logístico. Sí, eso sí, camiones y vehículos. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros ahora en este momento estamos evaluando enviar una nueva Ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales. Eso tiene que pasar por el Congreso. Y obviamente, te estoy diciendo que lo vamos a mandar al Congreso. De hecho, es algo que estuvimos discutiendo hoy en la reunión de gabinete. Lo que pasa es que Luis Petri trajo la ley, o sea, nosotros ya la tenemos para remar, y Patricia estaba en el avión. Entonces, me pareció que era imprudente tomar una decisión final cuando estaba faltando una de las partes. ¿Qué tipo de acciones querés que tome el Ejército? Están especificadas en la ley. Digamos, eso es para un especialista. Pero no debiera levantar un fusil y tirar. No quiere decir eso. Quiere decir que va a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Bueno, están preparados más para eso lo mismo. Están preparados, sí, pero está reglamentado la forma en la cual vos tomás acciones. No es cualquier forma. Está determinado el formato bajo el cual se toman las acciones. Ahora, Rosario te explota, porque explota, también explotaba hace tiempo. Pero el conurbano es otra zona de altísimo nivel de inseguridad. La seguridad era un tema del gobierno de Milei. Pero, ¿y quién dijo que no lo es? Pero de vuelta, ¿la responsabilidad de la seguridad de quién es? De la Fuerza Federal. Esencialmente de la provincia. Sí. Bueno... Digamos, Kichilov, que le pregunta al gobernador anterior a él. El propio Kichilov. No, es Kichilov. Y bueno, pero digamos, de vuelta, es un problema no es un problema de ahora, y es un problema de, si vos, por eso es tan importante el concepto. Nosotros el concepto es el que las hace, las paga. Ahora, si tu concepto de seguridad es Zaffaroni, bueno, ahí tenés los resultados. Nosotros, digamos, este cáncer arrancó cuando Kirchner puso a Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. Avaló toda esa forma casi abolicionista de ver el derecho, donde lo que hizo fue cambiar
el hecho de puso a la víctima en el lugar del victimario y el victimario en el lugar de la víctima. No, la víctima es la víctima y el victimario, digamos, o sea, tiene que ir preso. Sin embargo, sé que Zaffaroni tiene una buena idea para sacar armas de la calle. Sí, claro, para dejárselas todas a los delincuentes, No sé, seguro. eso no sé si Y sí, como todas las ideas de Zaffaroni, son todas a favor de los delincuentes. Así nos dejó. Así nos dejó el país. El país en un baño de sangre, gracias a las ideas de ese hombre. Vamos a habilitar el uso de armas No es una discusión de ahora esa. más de ahora. No es una discusión, no es un debate de ahora. El debate de ahora es cómo resolvemos estos problemas con las herramientas que tenemos y qué mejoras podemos hacer para darle más presencia en caso de encontrarnos con narcoterrorismo. El colectivo más urgente para mí son los chicos y los viejos, ¿sí? Eso lo sabés vos mejor que yo. Bueno, nosotros de hecho tenemos un ministerio de capital humano donde básicamente nos ocupamos desde la niñez, ¿sí? Y para que, digamos, que tiene que ver con familia, Sí. niñez y familia. Digamos, después hay un ministerio de salud que le da contención para que de esa manera podamos entrar y que la gente y que los chicos lleguen al colegio en condiciones físicas de poder aprender. Porque si no, digamos, o sea, si vos no ¿Me arreglás... dejás hacer un corte de 1 minuto? Sí, claro, cómo no. Vamos a un corte de 1 minuto, ya volvemos, dale.